Lo primero, gracias por venir y sobre todo gracias a la gente que está participando en el proyecto este de la Trópola, porque todos los años nos superamos en hacer cosas distintas. Este año el 34 Pimientos Rojos tiene un toque de comedia. Tiene un toque de comedia porque hubo un autor que llamó a los sucesos avilesinos la comedia avilesina, y nosotros pues queríamos hacer un pequeño homenaje, queríamos demostrar que en Avilés el 34 fue una cosa más seria de lo que parecía, lo que toda la gente o todas las fuentes nos decían. Hay que agradecer también a los investigadores que se fueron a los archivos, que sacaron las causas, que sacaron los libros, a Carlos, toda esta gente que realmente hace posible que, como decíamos el otro día, la historia social es una historia que es muy nuestra y tenemos que recuperarla. ¿Por qué el 34? Que sería ya metidos en harina. ¿Y por qué empezamos aquí? Empezamos aquí porque esta es la Casa del Pueblo. Esta es una Casa del Pueblo que en 1934, el 4 de octubre de 1934, una vez declarada la huelga general revolucionaria, en la que los avilesinos también tuvieron su papel y aportaron su granito de arena, enviando cartas a Madrid y recibiendo instrucciones, o como por ejemplo Severino García o el Tatagullo o Ángel Meleno, todos gentes vergadas en las luchas sociales de los años 20 y los años 30, decidieron apostar por el movimiento revolucionario que se estaba fraguando en España. ¿Y por qué se estaba fraguando? Lo iremos viendo a lo largo del recorrido. Como os decía, en esta casa nadie se abstuvo de hacer una revolución. Qué curioso, ¿no? Años más tarde parece que la cosa es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron aquí? Porque aquí es donde tenían toda la organización. Aquí se empezó a organizar el comité que después en Avilés llevaría a cabo la acción que os vamos a contar. El día 4 de octubre de 1934, unos 80 personas se reunirían en esta plaza, dispuestos a la lucha. Es muy curioso porque el expediente, que es como ellos, fue un telegrama que llegó y ponía expediente resuelto. Llegó un telegrama, el telegrama fue recogido por Severino García, que era uno de los dirigentes de la Casa del Pueblo, y daba la señal para empezar esa huelga revolucionaria. Durante una semana Avilés se llenó de barricadas. Durante una semana se tomaron varios barrios, varias casas, y durante una semana se desafió el poder de tal manera que hoy en día podemos decir que esa huelga revolucionaria se convirtió, por lo menos para ellos y para los actores, en una verdadera revolución, sobre todo en los barrios que vamos a ir viendo. Así que empezamos, iremos bajando y os iremos mostrando los distintos puntos. Lo que vamos a hacer a concentración y a tranquilizarnos todos, y vamos a bajar todos, pero absolutamente todos, para el parque, que unos compañeros están trayéndonos armas de trubia. ¿De acuerdo? Bueno, pero tranquilos, compañeros, tranquilos, vamos a ir despacios, con calma, ¡Hostia! Hostia, me cago en... Esto ya falta de miércoles, me cago en la puta que los parió. ¡Fascistas, hijos de puta! Por orden del Ayuntamiento de Avilés y del Gobierno de la República, ¡fuera! les informamos que este local ha estado clausurado. ¡Fuera! Y vosotros, haced el favor de regresar a vuestras casas y trabajo. ¡Fascistas! ¡Estamos ¡fuera! en la revolucionaria! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de la ciudad, fascista! ¡Fuera! 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 ¡Viva la huelga general revolucionaria! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bajad las armas contra el pueblo, cabrones! ¡Compañeros! ¡Al parque! ¡Vamos! Así fue. Para hacer una revolución, ¿qué es lo que se necesita? Para hacer una revolución se necesita armas. Desgraciadamente, esta revolución fue una revolución armada. Muchos de ellos sabían y habían utilizado armas, otros no. Otros era la primera vez que apuntaban con una pistola.
No es fácil para la clase obrera coger una pistola. ¿De dónde sacarían las armas? Lo primero era la dinamita. Es verdad que en otros lugares de Asturias, donde la revolución fue mucho más intensa, había mucho más dinamita. Pero en Avilés también se podía conseguir dinamita. ¿Dónde? En las canteras del Estrellín, más allá de la ría. Allí, en agosto, a finales de agosto, 3 hombres se deslizan hasta la cantera del Estrellín. Con un formón intentan abrir el polvorín. Y resulta que el polvorín no se abre. Al final roban una pala y se encuentran con 36 cajas de dinamita. Nada más y nada menos que 36 cajas de dinamitas dispuestas para la revolución. Pero claro, son 3 y no pueden con todas. Cogen 9 y de esas 9 las dejan en una casa en San Juan. A la mañana siguiente, varios guajes jugando con la dinamita. ¡Ay, la Virgen! Hay que ir a por la dinamita y llevarla rápido para Sabugo. Y allí empiezan a idear qué hacer con esa bomba. El día 4, el día que empieza la revolución, ya tienen dinamita, pero les faltaban armas. Los avilesinos habían estado participando en el Turquesa. Cuando el Turquesa se echó a la mar, allá por septiembre, los avilesinos intentaron rescatarlo. La motora de Hipólito, uno de los famosos revolucionarios de Avilés, no funcionaba. El noruego dijo: yo os alquilo a la mía, a 500 pesetas, y ahí le pagáis el jornal a mi hijo. Bueno, allí salieron los revolucionarios con su candil, con sus luces a hacer señas, y no apareció el Turquesa. Luego el Turquesa fue apresado con las armas y fueron requisadas. Entonces tampoco había armas largas. ¿Con qué se hizo la revolución en Avilés? Con 60 pistolas. 60 pistolas César. Pistolas de un calibre muy pequeño y de muy poco alcance. Ahí comprenderemos por qué la revolución avilesina no logró tomar el ayuntamiento, ni logró tomar los centros de poder. Además, en este parque es un parque simbólico para la revolución. ¿Por qué? Porque en el Paso de la Rañaga, donde veis ahí, donde pasa el tren, esas vías que todavía tenemos en Avilés y que nunca desaparecerán, hombre, arqueología industrial, 2 carabineros el día 5 fueron desarmados y uno de ellos fue muerto. Esas fueron las 2 armas principales que tenía la revolución. 2 fusiles Mauser listos para disparar. Los carabineros rápidamente se concentraron en la fábrica de luz, que después hablaremos de ella. Luego estaba el Gran Hotel, donde los revolucionarios se atrincheraron cuando llegaron las columnas de López Ochoa el día 8 y 9 de octubre. Y también, como veremos después, se hizo una gran barricada en la zona del puerto para parar esa columna. Y aquí, donde veis la estatua del adelantado de la Florida, podéis ver, ahí es donde se atrincheraron los guardias, mientras que los revolucionarios estaban en el hotel disparando. Uno de los detenidos cuenta que cuando en el juicio le preguntan: ¿y usted qué estaba haciendo en el Gran Hotel? Dice: no, yo no pude quedarme a disparar porque no tenía un fusil, pero me hubiese quedado. Sí, yo era revolucionario. Claro, lo empapelaron y lo metieron para adentro. No se negó. Sin duda ahí fue uno de los combates más decididos de la revolución. Seguimos. Compañera, espera un momento. Compañero, vamos a ver, escucha. Estamos en un proceso de huelga general revolucionaria. ¿Pero qué hacéis? Vas a dejar de vender esta prensa fascista de una vez. No puedo. ¿Cómo que no puedes, compañera? No puedo, me echarán del periódico. Me Mira, quedaré sin compañera, trabajo. estamos creando un mañana mejor. ¿Pero qué mañana? ¿Con qué le doy de comer a mis hijos? Ningún fascista va a poder echar a ningún trabajador. Compañera, estate con nosotros. ¿Me despedirán? No te va a despedir nadie, no te preocupes. Se van a acabar los fascistas que despiden a los trabajadores impunemente. Estate con nosotros, únete a la lucha del pueblo revolucionario. Venga, únete. Abajo la prensa fascista. Compañera, no te preocupes. Únete a nosotros, que no va a haber ningún fascista que despida nunca más a un trabajador. Se acabó eso. Ya está. Región mierda fascista. Mierda fascista. A ver. Espera un momento, compañera. Bueno, ya lo que nos llegó de avance. Mañana esperamos los
que mañana esperamos más, pero que estamos en una puta huelga general, en una puta revolución, y vamos a hacer la revolución con esta mierda. ¿Qué es lo que nos llegó? Bueno, mira, queríais armas, ellos tienen armas. ¡A por ellos! Ellos tienen ¡A armas. por ellos! ¡Mira por ellos! ¡Ya! ¡Desarmarlo! ¡Por el Pantera! Compañeros, vámonos. Que van a llegar más. ¡Vámonos! Una de las primeras acciones que hicieron los revolucionarios fue quemar el diario El Progreso, uno de los diarios que más criticaba a los movimientos obreros en Avilés. Estamos en la estación de trenes de Avilés y este es uno de los lugares donde la revolución va a tener su escenografía más, yo creo que más roja, ¿no? Porque el domingo 6 de octubre llegan un tren con varios revolucionarios, con unos 25 revolucionarios con las esperadas armas. No son armas muy buenas. El comité de guerra se había trasladado ya varias veces a Trubia a pedir armas, pero esas armas no llegaban. 4 fusiles, 5, hasta que llegaran unos 20 y tantos fusiles, pero eran fusiles viejos y la munición no daba para mucho. Esas armas serán las que se utilicen para el último asalto del ayuntamiento, ese mismo domingo, pero ese asalto será fallido otra vez. Además, en la estación podemos ver ya el barrio de Sabugo, enfrente, y veremos también que tiene mucha importancia cuando ese domingo, ya por la tarde, ante la amenaza de un desembarco de las tropas gubernamentales, se intenta y se logra volar el Agadir para impedir que en la entrada de la ría entrase un barco de guerra. Los revolucionarios suben al barco a punta de pistola, lo cogen y empiezan a llenar las calderas y ponen dinamita y estallan el barco. El barco quedó hundido durante mucho tiempo, impidiendo la entrada de grandes buques en Avilés. Ese fue uno de los grandes éxitos de los revolucionarios, que impidieron que Avilés fuese tomada por mar. Sin embargo, como bien sabemos, Avilés va a ser tomada por las fuerzas terrestres que el general Ochoa comandaba. Primero llegaron a Castellón, donde hubo un fuerte combate, en el que los castellonenses ya se iban retirando, y aquí hubo uno de los combates más sangrientos, que fue en torno a los almacenes Balsera. Los almacenes Balsera fueron además saqueados, y de ahí fue donde se sacaron los pimientos. Ahí fue donde se sacaron las latas de pimientos para construir o para hacer, como nosotros sabemos, esas latas que le dan nombre, o que nosotros pusimos nombre a la revolución avilesina, ¿no? Los pimientos rojos. Los revolucionarios esperaban que solo viniesen pocas fuerzas, esperaban que venían pues 2 camionetas de la Guardia Civil, y empezaron a escuchar el sonido de los motores. Primero pensaron que eran aviones, y cuando se dieron cuenta tenían toda una columna militar encima. Es verdad que el general tampoco se fiaba y lo recibieron a tiros. El general, y por sensatez, lo que hizo fue quedarse atrincherado en los almacenes e ir poco a poco conquistando la ciudad. Cuando los revolucionarios ven que ya es imposible, toman la huida hacia Oviedo, hacia posiciones más seguras, pasando por Corbera, donde volaron el puente de la Consolación. De descanso, nada, 5 minutos. 5 minutos de que volver a estar. Sí. Vamos, hostia. A ver qué movida. ¿Qué? Arriba. ¿Qué pasa? ¡Manos arriba! ¿Pero qué pasa?
Venga, las manos en alto. Las armas. ¿Dónde tenéis las armas? ¡De rodillas! ¿Pero qué haces? No, pero... ¡De rodillas! ¿Quién está al mando? ¿Pero al mando de qué? O si aquí somos trabajadores, estamos al descanso. Venga, ¿dónde tenéis las armas? Venga, Pero vamos soltadlo. a ver qué armas. De Aquí estamos rodillas. trabajando nada más. ¿Qué me estás contando de armas? Venga, estar No, ahí. no, de rodillas no, ¿Cómo? ¡Al suelo! ¡Suelo! ¿Dónde tenéis las armas? ¿Pero ¿Quién qué? está al mando? ¿Pero qué me estás diciendo de mando? Vamos a ver, somos trabajadores, estamos aquí nada más que al descanso. ¡De rodillas! ¡Al suelo! Estáos quietinos y no os movéis, ¿eh? Cago en la puta. ¿Dónde tenéis las armas? Vamos a ver. Al Tú suelo. eres la que manda, ¿no? Aquí no manda nadie. Aquí estamos Al todos suelo. al mismo nivel. Aquí estamos todos trabajando. Ahí, Échese al suelo. carallo. Paso la autoridad, carallo. Vale. ¿Dónde están las armas? Vamos a ver, aquí no hay armas. No hay armas, somos trabajadores. Llevo media hora explicándolo aquí. hemos detenido a estos sediciosos. Y no quieren confesar. Pero vamos a ver, que no somos trabajadores, no somos sediciosos esos. ¡Al suelo! Pero mataron a me cago en Dios que los parió. Bueno, Quietinos hay todos, ¿eh? bueno, aquí Quietinos no hay estamos todos. más guapos, ¿eh? Si no hay armas, llevarlos para Balsera, que nos sirven para las trincheras. Venga, ¡hala! Para Balsera todos. Venga, ¿en Venga. pie? Venga, Arriba. en pie, en pie. ¡Vamos! ¡Vamos a la puta! Venga. El barrio de Sabugo, barrio de pescadores, barrio obrero, y este es el núcleo de la revolución. Este es el núcleo de donde parten la mayoría de las personas que van a participar en el movimiento revolucionario, y aquí es donde se va a localizar el movimiento, el Comité de Guerra. Manuel Grandacampa será uno de los dirigentes de ese Comité de Guerra. Manuel Grandacampa era dirigente socialista, era un hombre bastante avezado y fue el que organizó un poco, o reorganizó un poco, el primer caos de la revolución. Además, desde aquí se empezaron a confeccionar aquellas bombas que habíamos hablado de pimientos y una gran bomba que se pretendía lanzar desde Galiana hasta el ayuntamiento. Esa bomba se había confeccionado, está aquí una cadora, esa bomba, se había confeccionado en este barrio, y para ello se habían comprado en la calle de la Fruta, se había comprado ácido, se había utilizado las las cajas de dinamita, pero una voz sensata les dijo: ¿dónde vais? Que con esa bomba volamos medio Avilés. La verdad es que hay que entender que el movimiento revolucionario, la revolución, está hecha por gente que pues está muy exaltada en esos momentos, ¿no? Y es un momento de exaltación. También hay que decir que de este barrio son la mayor parte de los participantes, como Valentín Dintén o como Mario, porque la CNT en este pueblo, una parte estuvo del lado de la revolución y otra parte no estuvo del lado de la revolución, porque veían a los socialistas y a los comunistas como un peligro y que no les habían ayudado en sus movimientos o en sus huelgas anteriores. Por eso en Avilés sí que hay una especie como de división. Pero a lo largo que pasan los días, a lo largo que pasa la revolución, la gente se va sumando. De aquí parte la mayoría de los ataques hacia el ayuntamiento. Ataques que van a ser dos y que bueno, van a ser fallidos esos dos. Ahora nos vamos a ir a la Casa Pedregal, donde contaremos la historia de la fábrica de luz y el secuestro de la quinta del señor Pedregal. Me dicen que 1 minuto. 2 minutos. Parece un comité federal, parece esto. Bueno, como os contaba, la revolución se realizó desde este barrio, pero este barrio es importante porque este barrio es donde vive la mayor parte de los pescadores, gente humilde y gente que se va a sumar a la revolución de una forma bastante potente. Hay que tener en cuenta que se suman aproximadamente, se calcula, entre 800 revolucionarios. Claro, 800, 250 más o menos son los que tenemos que pasan por la policía. Pero muchas mujeres participan en los acontecimientos, aunque se les silencia, pero muchas de ellas, y después se va a ver en los juicios cómo se les pregunta y cómo se las
cómo también se las tortura. Pero sobre todo, este es el barrio que apoya y que da cobijo a los revolucionarios. Además, los revolucionarios se juntan un poco más para arriba y tienen en unas casas allá arriba el cabaret, ¿no? Ya sabéis, casas. Y ahí estaban, pues bueno, ahí decidían, ¿no? Había un poco al principio había un poco de desorden. Pero después, sin duda, los revolucionarios eran conscientes de que podían tomar el ayuntamiento y lo intentaron. En el ayuntamiento, como veremos después, hay 80 guardias, aproximadamente entre guardias y personal civil, con armas, y hacen varias batidas. E intentan, en una ocasión, tomar el barrio, pero no pueden. Porque la iglesia de Sabugo, como después veremos, se colocarán varios tiradores, uno de ellos el boyero, y otro destacado comunista. Hay que tener en cuenta también que el Partido Comunista también tiene mucha militancia en Avilés, y sobre todo con Emeterio García, que es el líder de los comunistas avilesinos, que rápidamente, desde que nace la idea de la huelga, intenta meterse o intenta estar organizando. Hay una reunión muy importante, que es una reunión entre las juventudes comunistas y las juventudes socialistas aquí en Avilés, para parar el día 8 de septiembre la visita de Gil Robles. Esa misma noche hubo aquí algaradas. Creo que entramos en escena, entramos en comedia. Hay que tomar el ayuntamiento, allí es donde están las armas. Pero no podemos, allí están atrincherados y no salen de allí los muy cobardes nunca. Tienen un mogollón de armas, además. Precisamente por eso. ¿Y es donde hay que ir a por ellas? ¿A dónde les hay? Sí, pero es que ¿qué hacemos? Vamos con nuestros 4 fusiles allí de gallos. ¿No se puede hacer otra cosa? Compañeros, ya sabemos cómo vamos a tomar el ayuntamiento. ¿A pedradas? No, hombre, con la bomba, ¿no os acordáis? ¿Qué bomba? Oh? Vamos a ver, lo que pasa es que no os acordáis. No os acordáis del ácido que pillamos en las farmacias. Y no os acordáis todavía de la dinamita de Estrellín. Pues todo eso vamos a mezclarlo dentro de los barriles, aquellos que habíamos pillado en el Quirinal. No entiendo nada, compañero. Sí, joder, una bomba. Pero tú sabes lo que estás diciendo. Sí, joder, una En un bomba. barril dices, vamos a ver, y vas a bajar el barril desde allí, estrellase antes contra las casas de Que San no, Francisco, coño, no que si llega al hace falta lo ayuntamiento. dirigimos, Vamos hostia. dirigiendo, vamos dirigiendo al ayuntamiento. Venga, anda, dejaros de bobadas. Vais a andar dirigiendo un barril lleno de dinamita. Ya ¿Sabes es lo- mejor esperar a que vengan los refuerzos de Trubia. ¿Sabes lo que son, ayuntamiento ¿sabes no lo que sé. son bobades, compañera? ¿Sabes lo que son bobades? Estar esperando, digamos, unos refuerzos que no van a venir en la puta vida. Y lo que son bobades es quedarse sin hacer nada. Eso es un bobade. Vamos a ver, en el ayuntamiento están armados hasta los dientes. Lo de la bomba no puede ser, no se puede hacer nada. Es que siempre igual, todo imposible. Vamos a hacer así la revolución por la parte de los cojones, joder. Bueno, joder, pues ya lo que hay. Si no se puede... Bueno, ¿qué cojones? ¿Para el ayuntamiento? No, para Balsera. Joder. Vamos. Con 2 cojones para Balsera. Dale, vamos. No sé a qué, pero... Esta casa que veis, que es una casa muy bonita, tiene varias historias tristes, pero la que vamos a contar hoy es una historia diferente. Como sabéis, la Quinta Pedregal fue un escenario de represión en 1937 hasta los bien entrados los años 40, donde por aquí pasaron mucha gente donde fue torturada. Pues bien, en aquella época vivía aquí José Manuel Pedregal, diputado reformista, y los revolucionarios en un primer momento quisieron tomar la fábrica de luz que estaba donde están estos edificios en la actualidad. Era una fábrica, era un lugar donde rápidamente los carabineros se atrincheraron en sus muros. Los carabineros, que eran alrededor de 15, se atrincheraron ante la potencia del fuego de los revolucionarios. Y los revolucionarios desde el comité decidieron tomar la fábrica. Además de recoger los suculentos fusiles para su objetivo, que era siempre recordar la toma del ayuntamiento. Pues bien, la batalla empezó, se trajeron varios carros que se colocaron al final de la calle y otro aquí, cerca de aquí, y desde ahí empezó un nutrido tiroteo entre revolucionarios y carabineros. Los revolucionarios al final no pudieron tomar la fábrica e incluso tuvieron que retroceder. ¿Y dónde se fueron a refugiar? Pues en la Casa Pedregal. Y ahí fue donde empezaron
ya a maquinar el secuestro de José Manuel Pedregal, que fue secuestrado y fue llevado a Trubia con otros presos. Me acompañaron varios revolucionarios avilesinos, uno de ellos de la CNT, y mientras estaba allí encerrado, cautivo, José Manuel Pedregal pidió a un revolucionario que le fuese a comprar ropa, porque había ido sin nada, era de noche cuando lo cogieron, y este hombre le fue a comprar ropa, le cogió ropa y le devolvió el dinero que sobraba. El José Manuel Pedregal quedó verdaderamente asombrado con la honradez de este revolucionario. Después el revolucionario pasó por la cárcel, tuvo su represión, y cuando salió de la cárcel se dirigió aquí a José Manuel Pedregal a pedirle trabajo, y si se acordaba de aquella escena. Por supuesto José Manuel Pedregal no se lo dio, pero es una de las escenas de la revolución. Además la revolución, que no pudo tomar la fábrica de gas, pero sí que los mantuvieron encerrados durante todo el tiempo. Es más, cuando llegaron las columnas de López Ochoa, ellos casi no se habían enterado. Pensaban que los revolucionarios eran los que estaban tomando la ciudad y que la revolución era la que estaba triunfando. Es una de las cosas que les pasó a las fuerzas gubernamentales avilesinas, que no tenían mucha información de lo que estaba pasando fuera. Y los revolucionarios avilesinos tampoco. Tenían alguna noticia de lo que venía de Trubia, porque se enviaron emisarios hacia Oviedo. Incluso Severino García, el Tatagullo, estuvo en medio del fregado entrevistándose con los líderes de la revolución asturiana, pero sobre todo para pedir esas armas que necesitaban. Entonces, este episodio de la Quinta Pedregal es un episodio que demuestra que hubo un secuestro, hubo varios secuestros, pero que salieron ilesos. Los revolucionarios avilesinos tampoco eran tan malos como después lo puso la prensa. ¿Qué movida es esta? ¿Qué nos trae aquí? No, para, compañera. A ver, venid acá. A ver, un poco de paz. Compañeros, yo os entiendo, yo os apoyo. A ver, daros cuenta. La educación es lo que os va a hacer libres, esto estáis solos. Vamos a ver, ya que fuimos a disparar ahí a la finca, fuimos a disparar a esa finca, a la fábrica de luz. Sí sé quién es, el José Manuel, joder, que sí. Claro que sí, ¿ves? Pero ¿qué coño vamos a hacer con este tío ahora? Pues matarlo. Hay un diputado. Matarlo. Hostia puta. Mira, vamos. Los compañeros de Trubia fijo que saben lo que hacer con él. Eso seguro. Joder. ¿Qué vais a hacer? Que estáis solos. Lo matamos ahora. Que están No, aquí, no ya. matéis. Lo tenéis aquí al lado. Espera, Yo os ayudo, yo intentando por vosotros. Venga, Vamos a ver. Vamos a La mandar. educación os hará libres, de verdad. Vamos a mandarlo para Miranda. Y a ver si con un poco de suerte podemos llevarlo para Trubia. A ver si los compañeros del comité saben qué coño hacer con él. ahí vamos Pero a hacer este muy bien marrón, con él, no te preocupes. Vamos. Que sí, no te venga. Preocupes que... Oh, Vamos, guapi. Venga, anda. Mándalo para Miranda. Joder, Que no, que estáis equivocados. Yo soy de los vuestros. Que sí, soy de los vuestros. Se va acabando la revolución. La comedia avilesina va convirtiéndose poco a poco en tragicomedia. En esta calle es uno de los lugares principales de la revolución, por una cosa bastante curiosa. Aquí vive Julián Orbón, uno de los reaccionarios más conocidos de la ciudad, que tiene un periódico. Pues bien, desde el primer momento de la revolución empezaron a disparar desde estas casas. Uno de esos disparos, el 7 de octubre, hiere a un niño de 7 años. Claro, las masas enfurecidas, con un poco también de organización, vienen y incendian con gasolina los locales. Y se les va de las manos.
se le va de las manos porque empieza a quemar y quema todas las casas. Además, en una de las casas, en esos momentos había un entierro. Había una mujer mayor que había muerto y estaban velando. Todo el mundo salió corriendo y sabemos que fue la primera incinerada de Avilés. Tiene el premio número 1. Así que Orbón después fue uno de los más críticos con la revolución avilesina, llegó a sacar un libro y fue uno de los ataques más furibundos contra los revolucionarios. Realmente los revolucionarios ya habían tenido con este hombre muchas disputas. Desde su periódico atacaba constantemente a las ideas socialistas, las ideas progresistas, y por ello fue desde un primer momento blanco de los revolucionarios. Fue verdaderamente el hecho del 7 de octubre cuando los revolucionarios se sintieron más fuertes, a pesar de que no tenían muchas armas, intentaron por última vez asaltar el ayuntamiento, con algunos muertos, y sobre todo intentaron llegar casi hasta lo alto de la calle La Cámara. Fue ahí el último gran episodio de la revolución avilesina. A partir de esos momentos tuvieron que ir, como pudiendo, yéndose a casa, unos escondiéndose y otros entregándose a la columna del general López Ochoa, en que en su primer relato cuenta que hay unos 80 detenidos de los barrios de Sabú. ¡No más ayuntamiento! ¡Revolucionarios! Desde el día 4 de octubre, en el ayuntamiento se refugia el alcalde, Bernardo García Ruiz Pérez. También se refugian con él la plantilla de guardias municipales, los guardias civiles del cuartel de Miranda, unos 25, algún guardia de la policía, vamos a decir, nacional, y algunos somatenes o gentes que, traen alguna pistola y se refugian aquí. Como veis, los muros del ayuntamiento son fuertes. Además, con las armas largas podían repeler los ataques que venían tanto de Galeana como los que venían de la Cámara, como también uno de los puntos más era el Marte María y esta esquina donde los revolucionarios se podían apostar con las armas. Es verdad que el ayuntamiento fue defendido e incluso hicieron algunas salidas, como la Guardia Civil que intentó tomar la Casa del Pueblo el día 5, la noche del 5 al 6, pero los revolucionarios estuvieron atentos. Una vez acabado el movimiento revolucionario, cuando llegó López Ochoa, que se estableció, como os había comentado, en la zona de los almacenes Balsera, mandó a un capitán de la Guardia Civil para inspeccionar, porque los gubernamentales estaban totalmente ya cabizbajos, ya no sabían si verdaderamente iban a poder resistir más. Pero en esos momentos la columna de López Ochoa les vino a salvar, ¿no? Tampoco los revolucionarios sabían que en ese momento las fuerzas estaban tan bajas o la moral estaba tan baja dentro de los defensores del ayuntamiento. Pues bien, una vez que el 9 de octubre llega López Ochoa y los revolucionarios se ponen en fuga, vuelan, como os dije antes, el puente de la Consolación para impedir que las tropas siguiesen su camino hacia Oviedo, empiezan las detenciones de primero 80 personas y después irán llegando hasta 250. Van a estar localizadas sobre todo en la cárcel y en un cuartel allí en Rivero, y en esos momentos empiezan pues las vejaciones, las palizas y el juicio. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos contar hoy la historia de la revolución de Octubre en el 34 en Avilés. Podemos decir que ya no era una comedia, podemos saber que fue mucho más allá gracias a los documentos que, por casualidad, por unas cosas que tiene la vida, pues nos encontramos un día, Azucena y yo, investigando. Realmente ese consejo de guerra, que era un consejo contra los miembros de la Casa del Pueblo, aquellos con los que habíamos empezado, Tatagullo, Ángel Ávila, Manuel Grandacampa, Emeterio García, todos ellos están en esa condena. Y en esa condena se dice y se ve claramente cómo en Avilés se participó en el movimiento revolucionario, cómo esos revolucionarios quisieron asaltar los cielos por una semana y cómo no pudieron. Y cómo sus ideas, sus luchas, formaron parte de la memoria del movimiento obrero hasta la actualidad.
Por eso nosotros hacemos esa historia en memoria, esa historia, como veis, un poco con la comedia, un poco con la didáctica y acercándonos a vosotros y a vosotras. Creemos que la historia debe ser compartida, creemos que la historia debe ser de la gente, debe ser del pueblo, y además esa historia, que es la del 34, es la historia del pueblo. De un pueblo que verdaderamente es deseoso de libertad, deseoso de tener, sobre todo, más comodidades, más dignidad, y que el sistema republicano le estaba fallando. Por eso, el Partido Socialista, hoy que se abstiene, me parece, o abstenido, no sé cómo decirlo, el Partido Socialista, junto con el Partido Comunista, junto con una parte de la CNT, donde se englobaba la mayor parte de la población, porque es así, o la mayor parte de los obreros y de las clases populares, decidieron desafiar al sistema aquí, en Avilés, en Asturias, en otros lugares, como en Palencia, como en las minas de Gallarta, como en Extremadura, aunque fuesen 3 o 4. En toda España salió mucha gente a hacer esa huelga revolucionaria. Huelga que fracasó, pero que quedó en la memoria. Y esa huelga trajo consigo una enorme campaña pro amnistía de los presos, que aquí, en Avilés, cuando se liberaron los presos a partir ya de diciembre y después en el 36, la gente lo celebró como una gran fiesta. Incluso se llevaron los guajes para que viesen a la gente salir. Entonces eso queda parte de nuestra memoria y nosotros reivindicamos esa memoria que confronta con otras memorias de palacios, con otras memorias de gente enjollada y gente de aquella con coches y con eso. Nosotros es una historia más humana, más cercana y sobre todo más de las clases populares y de la gente y de los obreros. Push a la revolución, esperemos que os haya gustado. Un aplauso sobre todo para esta gente que se lo ha hecho y un aplauso para la Trócola, que sigue organizando a pesar de todo. Acérquense, por favor, acérquense. Por último, deciros que la Trócola seguirá haciendo estas cosas, seguirá subvirtiendo un poquito la historia oficial y esperemos que nos apoyéis y que estéis con nosotros y con nosotras, que, bueno, queremos haceros un poco estas tardes de domingo un poco más alegres. Gracias. Bueno,